Muy bien, buenos días. Damos gracias a Dios por estar juntos siempre y por poder acercarnos una vez más a su palabra para que el Señor nos hable, para que el Señor siga obrando en nuestras vidas como hijos suyos que somos. Los hijos de Dios son aquellos que tienen el privilegio de ver la obra de la palabra de Dios en sus vidas. Si no somos hijos de Dios, la palabra no nos da vida. Tremendo, diría. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 7. Y hoy tenemos por delante el enorme desafío de leer todo el capítulo completo. No podemos dividirlo. Es la defensa de Esteban frente al concilio. Si nosotros recordamos lo que leímos la semana pasada, Esteban, lleno del Espíritu Santo, obrando milagros y prodigios entre el pueblo, recibe el ataque de un montón de judíos que deberían ser enemigos entre ellos o eran enemigos entre ellos, pero se ponen de acuerdo para atacar a Esteban. Encuentran un enemigo común que los une, dejan de lado sus diferencias y atacan a Esteban. Y dicen que con gran violencia lo arrebatan y lo llevan a empujones y golpes hasta el concilio. Y ahí dicen de él, contratan incluso testigos falsos que dicen que Esteban está blasfemando. Esa es la acusación. Está blasfemando, está hablando mal, está diciendo cosas no sagradas. Blasfemar es insultar a Dios, insultar aquello que es sagrado. Obviamente, los judíos que escuchan esta acusación, muy celosos de Dios, dicen, no hay crimen más aborrecible que este. Porque es así, no hay nada peor que insultar a Dios, porque Dios es el más excelso. Aquel que insulta a Dios merece el castigo. Esa es la acusación. Los judíos dicen, Esteban está blasfemando contra Moisés, contra la ley, contra el templo, contra Dios. Contra esas, no alcanza con una. Contra las 4 cosas está blasfemando Esteban. Y entonces lo que nosotros vamos a leer en esta mañana es precisamente la respuesta de Esteban a esta acusación. Y me gustaría que nosotros vamos a ver algunas divisiones que son fáciles de ver, porque va mostrando, va hablando de distintas personas, Esteban, entonces nosotros son visibles las partes que tiene el texto, pero en cada parte me gustaría que nosotros pensemos siempre en, primero, ¿qué nos enseña esa parte sobre Dios? ¿Qué nos enseña el texto sobre Dios en general? Y vamos a ver 2 tipos de personas. Primero, Esteban y los fieles a Dios. Esteban representa a aquellos que son fieles a Dios aquí. Aquellos que realmente siguen a Dios. Permítanme adelantarme. Si la pregunta es, ¿Esteban blasfemó contra Dios, contra el templo, contra la ley y contra Moisés? La respuesta es no. Esteban no blasfemó. Por el contrario, Esteban es el modelo que nosotros necesitamos imitar en nuestra relación con Dios. ¿Quiénes sí blasfemaron? Los judíos. Los acusadores en realidad deberían ser los acusados. ¿Se entiende? Entonces, pensemos primero en Dios y pensemos en cómo reaccionan aquellos que son rebeldes a Dios y aquellos que son fieles a Dios. Los encabezados de este sermón tienen que ver con cómo actúa un corazón endurecido contra Dios. Ahora, ¿cómo actúa un corazón endurecido frente a Dios y frente a lo que Dios es? ¿Sí? En los encabezados me centré un poco en la reacción de los judíos, pero también nosotros tenemos que pensar en la reacción. Por el contraste, si los rebeldes contra Dios hacen esto, los que son fieles a Dios, ¿qué tienen que hacer? Lo contrario. Es marcado acá el contraste. Dicho esto, leamos ahora el pasaje. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Qué cosa? ¿Qué está preguntándole el sumo sacerdote? Si es cierto que él blasfemó contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Y él dijo, y aquí viene la respuesta de Esteban,
Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual sean siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que les dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel de entre vuestros hermanos, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos,
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en que rindiesen... ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Síntesis. 4 acusaciones que recibe Esteban. La primera: vos sos un blasfemo contra Dios. ¿Qué dice Esteban? Yo honro a Dios. Los que deshonraron a Dios fueron vuestros padres en el desierto, que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí se hicieron otros dioses. Y así ha sido siempre. El corazón de ustedes siempre se ha ido detrás de los ídolos. Ustedes no honran a Dios. ¿De qué acusaban a Esteban? De haber deshonrado o blasfemado contra la ley. Y él les dice: en realidad los que blasfeman contra la ley son ustedes, que no la guardaron, que la deformaron, que la convirtieron en un sistema religioso vacío, carente de amor y de misericordia, como es la ley de Dios. Ustedes la transformaron en un sistema religioso para su propio beneficio. Ustedes blasfeman contra la ley. ¿De qué acusan a Esteban? De haber blasfemado contra el templo. ¿Qué dice Esteban? Primero, Dios no puede ser confinado a un templo. Ustedes adoran el templo, pero no adoran a aquel cuya presencia estaba en el templo. Y la presencia de Dios estuvo en Ur de los Caldeos llamando a Abraham. La presencia de Dios estuvo en Egipto con José. Estuvo en Egipto liberando por la mano de Moisés. Ustedes no pueden contener a Dios. Ustedes lo que están haciendo es contener a Dios. Y no entienden que ese templo es un símbolo de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hoy es Cristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros.
ustedes blasfeman contra el templo. ¿De qué acusan a Esteban? De haber blasfemado contra Moisés. Yo no blasfemo contra Moisés. Yo estoy haciendo lo que Moisés dijo. ¿Qué dijo Moisés? Dios les va a mandar un profeta, a él oigan. ¿Quién es ese profeta? ¿Cristo? Yo lo oigo, ustedes no. Así como cuando al principio Moisés quiso sembrar el amor entre los hermanos, lo rechazaron del mismo modo. A ese que rechazaron, Dios los mandó a liberarlo. Y ustedes, sus padres, lo resistieron. Y en el desierto, cuando faltó Moisés, lo que hicieron fue desecharlo. Y dijeron, bueno, capaz que se murió, listo. Borrón y cuenta nueva. Los que blasfemaron contra Moisés son ustedes. Esa es la acusación que hace Esteban. Él les da vuelta. Lo que ellos le dicen, él lo da vuelta y les demuestra que los verdaderos culpables son ellos. ¿La reacción cuál debiera ser? Arrepentirse. Reconocer. Tenés razón. ¿Qué hacen? Se enojan. Lo manotean mal, violentamente. Muy violentamente. Y a golpes y empujones lo llevan fuera de la ciudad. Porque así debía ser hecho. Fuera de la ciudad. Y buscan a un muchachito que es Saulo, y le dejan sus vestidos para estar más cómodo y tirar con más fuerza, y lo apedrean, hasta matarlo. Y mientras muere, Esteban, el primer mártir de la iglesia, hace dos cosas, o le suceden dos cosas. Primero, contempla la gloria del Señor. Y segundo, esa gloria Él la manifiesta en su propia vida. Al actuar frente al odio de los demás, de la misma forma en la que actuó el Señor, y diciendo, perdonalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Me gustaría entonces que nosotros analicemos este pasaje. Lo vamos a hacer como muy rápido, pero me gustaría que después lo lea usted en su casa. Que lo analice, es muy rico el pasaje. No podemos dividirlo porque es un discurso completo, entonces tenemos que leerlo todo completo y vamos a hacer una vista más vale panorámica, pero está lleno de detalles. Esteban de una manera magistral hace un resumen, una síntesis de toda la historia de Israel. De toda la historia de Israel. Y les recuerda a estos que lo están escuchando de que a lo largo de su historia Dios siempre ha sido Dios. El que toma la iniciativa, el que les dio la ley, el que les mandó un libertador, el que se hizo carne en Cristo. Dios, siempre Dios. Y la reacción de ellos a lo largo de toda su historia, la reacción del pueblo de Israel, es siempre la misma. Rebeldía. Y Esteban acá elige algunos momentos y algunos personajes de la historia de Israel. Pero podría haber puesto muchos más. Porque la historia de Israel es una historia de constante rebeldía contra Dios. No era hasta que ellos estaban ahogados y desesperados, hasta que alguno levantaba su vista y decía, Dios, sálvanos. ¿De qué? De su propia rebeldía. La historia de Israel es una historia de rebeldía, pero ellos creían ser un pueblo especial por mérito propio. La semana pasada yo les compartía una cita de un comentario que a mí me impactó muchísimo por las implicancias que tiene para nosotros como iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero somos un pueblo al que Dios no escogió por mérito. Dios escogió a Israel, hizo una nación que era la nación más pobre. Entre todas las naciones de la zona, Dios llamó a un pueblo que eran los menos elegibles. Y Dios lo llamó. Y lo mismo Dios hizo con nosotros. Pero en algún punto Israel creyó que ellos eran especiales por el ser pueblo de Dios. Y ese creerse especiales los hacía creerse superiores a los demás pueblos. No entendieron que lo especial en ellos era que la gracia de Dios se había manifestado. Y cuando la gracia nos escoge, siempre permanecemos humildes. Porque recordamos de dónde nos sacó el Señor. Es un riesgo, siempre, que nosotros hoy mismo también tenemos. Israel sufrió eso.
En algún momento ellos se creyeron que Dios se había sacado la lotería al elegirlos a ellos. Ese fue el problema. Y sus corazones se volvieron corazones insensibles a Dios, corazones lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, llegó a decir el profeta, pero sus corazones están lejos de mí, lejos de mí. Ellos estaban orgullosos de su templo, estaban orgullosos de sus leyes, de sus tradiciones, pero no conocían a Dios. Sus corazones eran corazones endurecidos contra Dios, rebeldes contra Dios. Tan endurecidos que Dios mismo habitó entre ellos, hecho carne, y lo rechazaron. Entonces, primero, un corazón endurecido contra Dios es un corazón que no tiene la capacidad de ver el amor y la gracia de Dios en su llamado, en sus promesas y su pacto. Y quiero remarcar acá el pronombre, su. Dios llama, Dios promete, Dios hace un pacto. El primer personaje que Esteban trae a la memoria del pueblo de Israel es Abraham. Él empieza diciendo, el sacerdote pregunta, vaya mirando el texto por favor, ¿es esto así? O sea, le está preguntando, ¿en serio vos blasfemaste contra Moisés, contra la ley, contra Dios y contra el templo? Y miren primero cómo empieza su discurso Esteban. Y les dice, varones hermanos. Los trata de hermanos. Y padres. Diciéndole así, esta es una forma cariñosa de hablarle a los más ancianos entre él. Él era un hombre joven. Y él los trata de padres. Con cariño les habla. Y fíjense que va a usar el nuestro, porque él se siente parte de Israel. Él es parte de Israel. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Ahí, todo esto que menciona acá, toda la gran historia está, la mayor parte en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, y después cuando saltamos a la parte de David y Salomón, que es muy breve, está contado en los libros de Samuel, precisamente, más específicamente ahí, en 1 y 2 Samuel. Si el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, él les dice, acuérdense, Abraham estaba en Mesopotamia, habitaba en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. ¿Qué era Abraham? Un pagano como todos los demás, como cualquiera. Es más, la Biblia nos dice que los padres de Abraham vivían mezclados y adoraban a otros dioses igual que todo el mundo. Abraham no era especial. Abraham no era distinto a la gente de su pueblo. Él adoraba a los dioses que todo el mundo adoraba. Él no adoraba al Dios verdadero. Hasta que Dios vino a su encuentro. Y Dios lo llamó. ¿Quién llama? Dios llama. Abraham no dijo, che, este pueblo idólatra, me voy de acá. No. Dios lo llamó. Y le dice, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién hace esto? Dios lo hace. Voy a ir sintetizando muy cortito, ustedes buscan después si quieren y recuerden. ¿Se acuerdan, no? Dios llama a Abraham y le pide que salga. Acá nos dice Esteban, él salió primero de su tierra y después terminó dejando a su familia. Cuando su padre muere, él deja a su familia. Después termina separándose de Lot, su sobrino. ¿Se acuerdan? Él de a poco va dejando su familia. ¿Por seguir a quién? Por seguir a Dios. Pero es Dios el que lo llama. Dios lo llama y Dios le hace una promesa. Perdón, no quiero adelantarme. Salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán y de allí muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Fíjense cómo aparece. Dios apareció a nuestro padre, Dios le trasladó a esta tierra y dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Dios le dijo a Abraham, vos vení acá, pero no le dio ninguna herencia. Y eso es cierto. Abraham tenía una porcioncita de tierra en Canaán, que no se la dio Dios, la compró. ¿Para qué? Para enterrar a su esposa, nada más. Pero él recibió una promesa. Dice, pero le prometió que se la daría en posesión. ¿Quién promete? Dios promete. Así fíjense. Esteban les está recordando. Acuérdense, Abraham fue llamado por Dios
fue movido por Dios y recibió una promesa de Dios. Y esa promesa se la dio, la promesa de la tierra, cuando él ni siquiera tenía un hijo. Abraham ni siquiera tenía un hijo y Dios le dijo, mirá el cielo, ¿se acuerdan? Contá las estrellas, imposible, así será tu descendencia. Toda esta tierra te la voy a dar a vos y a tu descendencia. Esa fue la promesa. ¿Abraham vio eso? No lo vio, porque la promesa no era solo para él, era para toda su descendencia. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgué, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Miren, Dios llama a Abraham, Dios lo lleva a la tierra prometida, Dios le promete, esta va a ser tu tierra, vos vas a tener una descendencia. Y es más, te digo algo más. En algún momento vos vas a irte a otra nación extranjera y vas a ser esclavo en esa nación extranjera. Y vas a hacerlo por 400 años. Y esto lo dice el Señor antes de que suceda. Y es importante eso. Antes de que suceda, Dios le dice, en el proceso de que yo te convierta en la nación en cuya simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en ese proceso yo te voy a llevar a una nación extranjera y vos vas a ser siervo en esa nación extranjera. Y eso va a ser así durante 400 años. Pero no te preocupes, yo voy a juzgar a esa nación extranjera. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó a Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Cada uno de esos patriarcas, Abraham recibe el pacto, Dios hace un pacto. Esto es importante. ¿Quién hace el pacto? Dios. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Tiene que responder a ese pacto, pero no se compromete a nada Abraham. O sea, en el pacto, Dios es el que se compromete, Dios es el que da. En ese pacto, Dios, que toma la iniciativa, Él dice, yo voy a dar todo. No te preocupes, yo te voy a dar descendencia, aunque vos no puedas. Yo te voy a dar tierra, aunque antes seas esclavo. De la esclavitud te haré dueño de naciones. De ser sin hijos te voy a hacer una nación. El pacto de Dios con su pueblo es un pacto que es una iniciativa de Dios. Dios se compromete en ese pacto. Dios se compromete a cumplir con todo lo que Él le ha dicho a Abraham. ¿Qué le ha dicho? Que le va a dar tierra, que le va a dar descendencia, pero también le ha dicho, te voy a hacer pasar 400 años como esclavo, pero no te preocupes, yo te voy a liberar. Un corazón que está endurecido contra Dios, muchas veces, o siempre en realidad, no va a tener la capacidad de ver el amor de Dios en el llamado que Dios hace, en las promesas que Dios hace y en el pacto que Dios hace. Cuando nosotros pensamos, yo pienso en esta palabra que les dice Dios a Israel, que van a ser extranjera en tierra ajena y que serían reducidos a servidumbre. No puedo dejar de recordar lo que el apóstol Pedro dijo, no se asombren de que os sobrevenga la prueba, pero no se preocupen, este periodo de prueba es necesario y no tiene comparación con la gloria venidera, pero es necesario. Un creyente entiende esto, que el Evangelio es también una iniciativa de Dios. El Evangelio comienza aquí, con Dios llamando. Y el Evangelio es una iniciativa de Dios en la que Dios entrega todo. Dios, en el pacto que hace con Abraham, se compromete a darle todo. Las promesas, la tierra, la descendencia, todo. Y ese pacto se sella con sangre, la circuncisión. En el Evangelio, Dios es el que da todo. Dios provee el sacrificio,
Cristo mismo es el sumo sacerdote que entrega el sacrificio. El Padre acepta el sacrificio. ¿Qué demanda el pacto de Dios a nosotros los hombres? ¿Qué demandaba el pacto de Dios para con Israel? Completa dedicación. Ese pacto que Dios había hecho con Israel decía: ustedes ahora son míos, y si son míos, no son de nadie más. No se irán en pos de dioses ajenos, no se rebelarán contra mí. No tengo la cita, pero si ustedes la buscan, hay una cita en la que Dios les dice: este es mi pacto, hablando del pacto de circuncisión, anden de forma perfecta delante de mí. El pacto demanda de nosotros completa dedicación a Dios. Pero un corazón endurecido no puede entender esto y no puede vivirlo. Un corazón endurecido contra Dios tampoco tiene la capacidad de ver la soberanía de Dios y el propósito de Dios a lo largo de la historia. Y eso es lo que pasa con José. Avanzo en la lectura y dice: los patriarcas, movidos por envidia, no están honrando el pacto. Lo que hacen, lo hacen movidos por la envidia. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fíjense cuántas veces aparece Dios acá, nombrado. Dios estaba con él, con José, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fíjense, Lucas se salta, o Esteban en su discurso, se salta todo lo que tuvo que sufrir Esteban. Ser esclavo de Potifar, estar en la cárcel, todo eso se lo salta, no tiene nada, no tiene punto de comparación. Porque lo importante es lo que Dios estaba haciendo. Dios le da gracia y sabiduría a José delante del faraón, y el faraón lo pone por gobernador sobre Egipto. ¿Se acuerdan, no, la historia? El faraón tiene un sueño, Moisés se lo interpreta: vas a tener un tiempo de abundancia y después va a haber un tiempo de escasez. Entonces, en el tiempo de abundancia, juntá. Un detalle muy importante: el Nilo, los que vieron historia se deben acordar, Egipto se alimenta por el Nilo, ¿no es cierto? El río Nilo, con sus crecidas, deposita limos, ¿se llama? Bueno, trae sedimentos y los deposita y hace que esa tierra sea fértil, y entonces Egipto es un país próspero en ese sentido. Israel, Palestina, Canaán, toda esa otra zona no depende del Nilo, pues está lejos. ¿De qué depende? Del Mediterráneo, que envían nubes hacia el territorio y cae lluvia. Bueno, fíjense, Dios obra en toda la historia de José. Es tremendo cómo Dios arbitra todo y Dios está ahí controlando todo. Los hermanos, Dios había hecho no una promesa, Dios había hecho una profecía. Dios les había dicho: miren, ustedes van a ser esclavos 400 años. Para ser esclavos de Egipto, ¿a dónde tiene que ir Israel? A Egipto. Estaba lejos. ¿Cómo hace Dios para mandarlos a Egipto? Primero manda a José. Los hermanos de José lo quieren matar, no lo matan, dicen: vendámoslo como esclavo. Ahí va José. José, en vez de ser un esclavo, termina convertido en el segundo después del faraón. Dios manda una sequía. Doble sequía. Sequía en Egipto, sequía en Israel. Eso es muy raro, no pasa nunca. A veces se seca el Nilo, a veces hay sequía en el Nilo. Cuando hay poca lluvia donde el Nilo nace, trae poca agua. Y a veces hay sequía en Israel, pero que pasen los dos lados al mismo tiempo es muy inusual. Pero Dios quería mandar a su pueblo a Egipto, así que hizo que hubiera sequía en los dos lados. Y entonces, ahí Jacob manda a sus hijos y digan: mire, me enteré, hay comida en Egipto, vayan a buscar. Y ellos van y compran. Resume, saca un montón de detalles Esteban. Un montón de detalles. Pero la historia está ahí, y lo que quiere él que veamos es que Dios está gobernando la historia. Dios hizo eso. Y a pesar de que los patriarcas actuaron por envidia. Entonces,
Dice, fueron una vez, fueron la segunda vez José se les da a revelar y les dice, ustedes no me conocen, no se acuerdan de mí, porque han pasado 20 y pico de años. José tenía 16 años cuando fue vendido como esclavo y más o menos ahora tiene 39 años. Ha cambiado muchísimo. Primero, no les habla en su idioma, les habla en egipcio. Segundo, está rapado como los egipcios. Ropa, finoli, la mejor ropa. Es un egipcio, no lo ven, no lo reconocen. Pero él les dice, yo soy su hermano. José, no me quiero ir del tema, es también un tipo de Cristo porque perdona a sus hermanos, los trae, se les da a conocer. Y entonces dice, así descendió Jacob a Egipto. Todo eso que pasó en la historia de José, pasó para que Jacob venga a Egipto. Porque Dios había dicho, ustedes van a ser esclavos durante 400 años. Dios arbitra la historia porque el tiempo de esclavitud de Israel en Egipto era parte del plan de Dios y del propósito de Dios. Por eso Dios guarda a José. José fue a Egipto para que todo Israel fuera a Egipto. Todo lo que Dios hace en la vida de José tiene una razón, que es que Israel venga a Egipto y sea esclavo 400 años. Y que Israel sea esclavo durante 400 años también es necesariamente el plan de Dios. Y dice, descendió Jacob a Egipto, murió él, también nuestros padres. Nuestros padres ahí está hablando de los patriarcas, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Interesante, cuando Israel viene a Egipto, son apenas, dice acá, 75 personas. El número de 75 personas. Eso depende de cómo lo cuenten. ¿Sí? En realidad vinieron 70 personas, si contamos a la familia de José, se cumple. ¿Qué necesitamos nosotros entender? Que eran una familia apenas. Numerosa la familia, 12 hijos, pero una familia, no más que eso. Eran solo una familia. En 400 años, Dios los convierte en una nación. Pero no en 400 años de prosperidad, en 400 años de esclavitud. Un detalle interesante. Abraham había quedado en Canaán. Cuando Jacob desciende a Egipto, cuando él muere, él pide que su cuerpo sea llevado y enterrado en la tierra que Dios le prometió. Una tierra de la cual no era dueño. Fueron y compraron un terrenito para ser enterrado ahí. ¿Por qué? Porque el corazón de Jacob no estaba en Egipto. El corazón de Jacob estaba en la tierra que Dios le había prometido. Y ellos sabían que aunque estaban ahí como esclavos, esa no era su tierra, era la tierra que Dios les había prometido. Esa era su verdadera tierra. El Dios soberano hizo que el mal deseado a José redundara en bien. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro corazón endurecido, no somos capaces de ver la mano de Dios detrás de todos los hechos de la historia. Sigo. Un corazón endurecido contra Dios no solo no es capaz de entender el plan de Dios, sino que se rebela contra él mismo. Se rebela contra los designios y contra los tiempos de Dios. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ¿cuál era la promesa? Que la esclavitud no era eterna, que la esclavitud iba a ser ¿de cuántos años? 400. ¿Cuántos años fue Israel esclavo en Egipto? 430, pero vamos a redondear. 400. Dios cumplió su promesa. En ese tiempo, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este era el rey Tutmosis I, de otra dinastía. El que leyó historia sabe, ¿no? En los reinados había una dinastía, ¿no? El padre dejaba al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranietes. Hasta que en algún momento surgía otra familia que decía, esto la verdad que vamos a voltearlo. ¿Sí? Y surgía otra dinastía que se rebelaba contra ese rey y había movidas y moría algún rey.
Bueno, eso pasó en Egipto, cambió la dinastía y vino al trono otro rey de otra familia que no tenía un buen recuerdo de José, que no le importaba quién era José, y que vio en el pueblo de Israel una amenaza. Encima, el pueblo de Israel estaba asentado en... ¿Dónde? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el lugar donde vivía Israel? En Gosén, que era una zona particularmente fértil. O sea, en gratitud, el primer faraón, en gratitud a lo que José le había salvado el país, y no solo había salvado el país, Egipto en su momento se había convertido en el único país donde había comida. Y los egipcios no pasaron hambre, y no solo no pasaron hambre, se enriquecieron, se convirtieron en una nación aún más poderosa, porque todas las naciones de alrededor vinieron a comprarle comida a ellos, y ellos tenían. O sea, Egipto prosperó demasiado, muchísimo, muchísimo. Y entonces ese faraón dijo que venga tu familia, es más, les voy a dar estas tierras, las mejores tierras. Y los israelitas eran pastores. Entonces esa tierra medio como que nadie las quería tampoco porque ahora estaban los israelitas llenos de ovejas y eso a los egipcios no les gustaba. Pero eran las mejores tierras. Y el faraón dice, este pueblo la verdad que es una molestia, son un montón, muchísimos. Se calcula que eran como 1,5 millones más o menos, a esa altura. Miren, 75, 1,5 millones en 400 años. Bastante. 1,5 millones de personas que tenían las mejores tierras. No, esto no va, dijo ese faraón. ¿Y qué hizo? Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Se acuerdan de eso? Les dijo a las parteras, maten a los bebés que nazcan de los judíos. Mátenlos. Si son varones, mátenlos. Mátenlos. Porque no podemos dejar que este pueblo siga creciendo. Paréntesis, ¿se acuerdan? Hubo 2 parteras ahí que no quisieron hacer eso. No eran judías, pero ellas no quisieron responder a esa orden. ¿Y qué hizo Dios con ellas? Las bendijo, porque ellas guardaron al pueblo. Pero entonces el rey dijo, ya que las parteras no me dan bolilla, agarren y tiren a los bebés al río. Yo lo leo y lo digo y pero imagínense eso. Tiren a los bebés al río, que estaba lleno de cocodrilos. Tremendo. ¿Todo por qué? Para que este pueblo no siguiera creciendo. En aquel mismo tiempo, en ese tiempo, el peor tiempo para Israel, esclavos, perseguidos y queriendo ser exterminados, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. O sea, la orden era, mátenlo. Pero su familia dijo, no podemos. Moisés tenía 2 hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Aarón y María. Aarón había nacido antes de la prohibición de que nazcan niños. Por eso vivió. María era mujer. Pero Moisés nació en ese tiempo. O sea, Moisés tendría que haber muerto. Lo tendrían que haber matado. Pero su familia no quería. Nadie quería, ninguna madre, ningún padre quiere que su hijo muera. Pero eran esclavos y los egipcios decidían y hacían lo que querían. ¿Qué hicieron ellos? Lo escondieron. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Más de eso no podían. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Se acuerdan lo que pasó? La hermana, Miriam, enviada por su mamá, agarraron una cesta de mimbre, la calafatearon, o sea, le pusieron brea, la hicieron impermeable, metieron el bebé adentro y lo llevaron a la orilla del río. ¿Qué esperaban ellos? Que esa cesta viajara y la encontrara a alguien. Ahora, el problema era que Moisés era judío. ¿Quién sabía que era judío? La madre, el padre, y en realidad todo el mundo, porque había sido circuncidado al 8º día. Todo el mundo sabía que era judío. Porque ni siquiera estaba la posibilidad de que alguien lo encontrara y le dijera, ¡ay, qué lindo bebé! ¿Qué sabe si es judío o no es judío? Sí sabe. Pero Dios, en su providencia, hizo que lo encontrara la hija de Faraón.
y que lo viera y que viera que era judío y sin embargo lo adoptara. Si hay alguien que podía decir, ¿qué me importa lo que diga la ley? Yo hago lo que quiero. ¿Quién era? La hija de Faraón. Y así lo hizo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés, desde su nacimiento, había sido escogido para liberar a Israel. Y Dios había obrado en cada parte de su vida, incluso en esta. Moisés se forma y aprende de los mejores, de los egipcios. Él, dice, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Quizá los egipcios, él no iba a heredar, no iba a llegar a ser faraón, pero era un príncipe. Entonces lo forman para ser un príncipe egipcio. Pero en realidad Dios está usando ese tiempo para formarlo como un líder de su pueblo. ¿Se entiende? ¿Ven la mano de Dios ahí? Dios usa y arbitra todos esos medios. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, Moisés, que vivía en un castillo, en un palacio, él sabía que era judío. Él sabía que era judío. Y acá, y en el libro del Éxodo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que él hace, cuando él va a visitar, la palabra visitar no es que agarró un caballo y salió a dar una vuelta. Hay una película que está linda, la película, que es la de animación. La película muestra que él anda ahí entre los esclavos. Los esclavos están construyendo, ahí dice que están construyendo una ciudad que es donde va a ser enterrado el faraón, en la película. En la Biblia dice que en ese momento Israel había sido mandado a hacer una ciudad que iba a ser como un almacenamiento. 2 ciudades en realidad. Ahí estaban todos los judíos. Cuando dice la palabra visitar, significa que él deja su castillo y se va. Deja el palacio y se va. Él como que renuncia de alguna forma a ser egipcio. Y eso es algo que Dios pone en su corazón. Moisés renuncia a ser un príncipe de Egipto para identificarse con sus hermanos judíos. ¿Se entiende? ¿En quién les hace pensar eso? En el Señor. Moisés acá es un tipo del Señor. Sigo. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. El libro de Éxodo nos cuenta que él se enoja, se mete, lo golpea y lo mata. Y lo entierra en la arena. Y que el faraón decide hacer ¿qué? Matarlo. El faraón decide matarlo por lo que él hizo. ¿Qué ha hecho Moisés tan tremendo? Le dio la espalda a los que le salvaron la vida. Así lo interpretan los egipcios. Que nosotros lo agarramos y lo agarramos, le dimos de comer, la mejor ropa, la mejor educación, todo, ahora quiere ser con los esclavos. Eso lo enojó. Y si encima mata a un egipcio para defender a un judío, va a pesar sobre él la pena de muerte. Eso lo cuenta el libro de Éxodo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya. Moisés ya sabía que Dios lo iba a usar para eso. Él tenía esa intención, él tenía eso. ¿Pero qué tenía él? ¿Qué formación tenía? La formación egipcia, solo la formación egipcia. No era tiempo. Mas ellos no lo habían entendido así. Pero acá lo que yo quiero que prestemos atención es la respuesta de lo que va a pasar ahora. Al día siguiente, fíjense, ¿ven? Que dice al día siguiente, ¿por qué? Porque se quedó ahí. No era una visita, se había ido a vivir ahí. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Por qué se pelean? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y ahí Moisés se da cuenta de que todo el mundo sabe de lo que ha pasado y se da cuenta de que sus hermanos, que lo deberían ver como la esperanza, no lo ven como la esperanza, lo rechazan. Y acá Esteban le está diciendo: acuérdense
Ustedes rechazaron a Moisés. Ustedes que dicen ahora que yo blasfemo contra Moisés, ustedes lo rechazaron. Y ahí se fue y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, ahí Moisés se va al desierto y en ese desierto el Señor lo forma. Y se casa y tiene 2 hijos. 2 hijos cuyos nombres indican que su corazón sigue siendo un corazón que está todavía en Canaán. Él dice, vivió como extranjero en tierra de Madián. ¿Cómo se llaman sus hijos? El nombre del mayor, Gersón, nos hace acordar, él significa extranjero. Y el nombre del segundo tiene que ver con que él ve su ayuda en Dios. No me acuerdo el nombre del segundo hijo de Moisés. Pero el corazón de Moisés está todavía con el pueblo. Y dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor que le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar y le dijo al Señor, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Fíjense lo que dice. Dios dice, yo me acuerdo, no es que Dios estaba distraído y se acordó, cierto que... No, todo forma parte del plan de Dios. Pero yo me acuerdo de lo que les prometí y he visto a mi pueblo sufrir. Y ya está, es el tiempo en el que dejen de sufrir la esclavitud en Egipto. Así que Dios dice, yo he descendido para liberarlo. ¿Y qué dice después? Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Cómo Dios va a liberar a Egipto? Por mano de Moisés. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Ven lo que está haciéndoles notar Esteban? A este, que habían rechazado a Moisés, Dios lo escogió para liberar a su pueblo. Es obvia referencia. A este que ustedes están rechazando, a Cristo, Dios el Padre lo envió para liberarlos, pero ustedes lo están rechazando. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Es impresionante cómo sintetiza Esteban toda la historia, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Porque un corazón endurecido contra Dios tampoco puede experimentar ni entender la libertad de Dios. Ellos no pudieron entender la libertad de Dios, lo que Dios estaba haciendo, liberándolos. Dios obró soberanamente a través de toda la historia y envió a Moisés a liberar. Y lo que motiva a Dios a actuar así es su misericordia y su compasión. Y entonces el rechazado se vuelve el libertador porque la mano de Dios está con él. Y un corazón endurecido contra Dios tampoco tiene la capacidad de escuchar a Dios y de obedecer a Dios porque se va en pos de otros dioses. Fíjense, Esteban está mostrándoles, ustedes han sido rebeldes contra Dios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué está diciendo acá Esteban? Nuestros padres no escuchan a Moisés, no le hacen caso a Moisés. Porque Moisés es el que dijo que Dios enviaría un profeta mayor que él y que lo teníamos que escuchar. Y este es Cristo y ustedes no lo quieren escuchar. Y están haciendo lo mismo que hicieron sus padres, que siguieron a Moisés, pero, dice, en su corazón se volvieron a Egipto. El libro de Éxodo no lo dice así. El libro de Éxodo nos muestra lo que hicieron. ¿Se acuerdan, no? Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios e Israel dice, no, basta. No, se debe haber muerto allá arriba Moisés.
hacemos otros dioses. Y Aarón les hace otros dioses ante la insistencia de ellos. Han visto la mano poderosa de Dios a lo largo de toda la historia y siguen siendo rebeldes. Siguen siendo rebeldes. Y Esteban le está diciendo, ustedes son rebeldes igual que sus padres. Ustedes son iguales que sus padres. Se rebelan contra Dios. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Dice, capaz que se murió, dicen ellos. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esto lo dice el profeta Amós en el libro 5, en el capítulo 5, verso 25. ¿Qué está diciéndoles Esteban? La misma Biblia, la misma ley que ustedes dicen honrar, los muestra a ustedes como lo que realmente son. Rebeldes, idólatras, rechazaron a Dios. Y Dios los dejó que ustedes sean rebeldes. Porque cuando nosotros somos rebeldes e insistimos en nuestra rebeldía, Dios nos va a dejar y va a permitir que nos hundamos en nuestra rebeldía. Eso es lo que Dios hizo con el hombre. Romanos dice eso, que el hombre le dio la espalda a Dios, que el hombre rechazó a Dios y Dios lo dejó que se sumiera en su pecado. Y eso pasa con un corazón rebelde y endurecido contra Dios. Israel se muestra rebelde y ha sido así siempre. Un corazón endurecido contra Dios no tiene tampoco la capacidad de entender la maravilla de la presencia de Dios entre los hombres. Y acá va Esteban a responder a la acusación de haber sido blasfemo contra el templo. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Moisés, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto. Israel es el único pueblo en la historia que tuvo la presencia de Dios viajando con ellos. Dios les dijo, yo voy a ir con ustedes, háganme un tabernáculo. Y no lo honraron. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Fíjense, Dios les dio la tierra, Dios derrotó a los enemigos. Hasta los días de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo acá? Moisés apreció la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. David apreció la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Mas Salomón le edificó casa. Aunque, dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Miren, Dios es el Dios que no puede ser contenido de ninguna forma. Y Dios condescendió a habitar en el medio de su pueblo en el templo. Pero lo importante no era el templo, lo importante era Dios. Pero para ellos lo importante se volvió el templo precisamente. Y sus leyes y sus sacrificios y todo lo que hacían. Pero el Dios cuya presencia moraba en el templo había dejado de ser para ellos importante. Por eso no fueron capaces de reconocer la presencia de Dios caminando en la persona de Jesús. No pudieron saber y entender que ese que caminaba entre ellos y hacía milagros, ese que entregó su vida no era cualquier persona, era Dios mismo hecho carne. Dios hizo lo imposible al unir su naturaleza divina con nuestra naturaleza humana en la persona de Cristo. Ahora, un corazón que está endurecido contra Dios no tiene la capacidad de entender esa maravilla. Israel no entendió el valor de eso, descuidó la adoración y descuidó su santidad y se fue en pos de otros dioses. Después de haber demostrado entonces Esteban que no es él el que blasfema contra Dios, contra la ley, contra el templo y contra Moisés, sino el pueblo de Israel, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tremenda esa frase. Ustedes que se jactan de ser el pueblo de Dios porque son circuncidados como parte del pacto, ustedes en su corazón son incircuncisos.
Ustedes son hijos de Dios por afuera, pero en realidad no son hijos de Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A ninguno, a todos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no aguardasteis. La acusación contra Esteban se vuelve en contra de ellos. Y les dice Esteban, los culpables son ustedes. Ustedes son los rebeldes. Pero Esteban, me adelanté. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque un corazón endurecido contra Dios, rechaza a sus mensajeros y no puede admirar la gloria de Dios en el Evangelio. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Quién vio eso? Esteban, solo Esteban, los otros no podían verlo. Sus corazones estaban endurecidos. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no lo querían escuchar. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese pequeño detalle nos anticipa lo que va a venir después. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién ha sido el rebelde y blasfema? ¿Quién ha rechazado a Dios? ¿Esteban? No. Israel resistió al Espíritu de Dios. Israel rechazó a Moisés y los profetas. Israel rechazó a Cristo y persigue a los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque sus corazones endurecidos no pueden ver a Dios y su gloria. Esteban muere y sigue el ejemplo de su Señor, pero lo hace con gozo, porque ha contemplado la gloria de Cristo. Y su corazón está tan moldeado por Jesús que imita al Maestro, perdonando a sus verdugos. El gran problema que nosotros vemos acá, ¿cuál es? La rebeldía. La rebeldía de Israel, pero también la rebeldía es un problema nuestro. Somos rebeldes cuando nosotros queremos imponerle a Dios los términos en los cuales tenemos que relacionarnos con Él. Y Dios ha establecido una única forma en la que nosotros podemos relacionarnos con Él. Y ese es el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La rebeldía es la condición de todo hombre. Es la condición de todo aquel que no conoce a Dios. Todo aquel que no ha creído en el Evangelio es un rebelde contra Dios, porque le está diciendo a Dios: a mí no me importa que vos me hayas hecho. Yo me manejo solo, yo hago lo que yo quiero. A mí no me importa que vos seas un Dios santo, yo vivo como quiero. Yo destruyo tu creación, yo deshonro tu nombre. No me importa, vos no tenés nada que ver conmigo. Eso es rebeldía. Porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y todo hombre en esta tierra dará cuenta un día delante de Él. Pero esa es también muchas veces nuestra condición. Y es la tentación a ser rebeldes. Somos rebeldes contra Dios cuando no queremos obedecer a su palabra. Y cuando le queremos a Dios decir cómo Él tiene que actuar. Pero hay una solución para la rebeldía humana. Y eso es el Evangelio. Eso es lo que los judíos no pudieron entender y eso es lo que mucha gente no pudo entender. Cuando hablo de los judíos, hablo de estos judíos que rechazaron a Esteban y lo mataron. Muchos otros sí creyeron en el Señor. Y lo mismo pasa con aquellos que no son judíos. ¿Por qué? Estas acusaciones duras de Esteban han sido muchas veces usadas para perseguir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no es distinto a nosotros. El pueblo de Israel es rebelde como nosotros, como todos nosotros. Como todos nosotros. Todos los seres humanos hemos rechazado a Dios. Hemos sido rebeldes, somos rebeldes contra Dios. Y el único remedio para la rebeldía humana es la persona de Cristo, lo que Él hizo.
Él vino a este mundo y vivió la vida de obediencia que nosotros no podemos vivir porque no la queremos vivir. Pero Él cambia y transforma nuestros corazones para que nuestros corazones ya no sean endurecidos contra Dios. Entonces nosotros entendemos que todo lo que sucede tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida y que lo que a nosotros nos toca es vivir con la sabiduría que Dios nos ha dado. Yo no me puedo desesperar por aquello que no puedo cambiar, pero sí soy responsable por aquello que me toca a mí. Honrar a Dios siendo sabio en mi vida y en mis decisiones. Y eso lo hago, pero no porque yo sea mejor que otros, sino porque Dios ha transformado mi corazón por medio del Evangelio. Porque si yo pienso que soy yo el que soy más vivo que los otros, termino orgulloso, termino siendo un pedante que se cree superior a los demás. Y finalmente, lo único que cambió nuestras vidas es la gracia de Dios en nosotros. Esteban, siendo acusado de blasfemo contra Dios, es un ejemplo de aquel que está dispuesto a seguir a Dios hasta las últimas consecuencias. Porque lo más importante es la gloria de Dios. Esteban muere con gozo, porque muere contemplando a su Señor. Dios le permite una visión de su gloria y él ve que aquel por el cual entrega su vida realmente es Dios, que está sentado a la diestra del Padre, y él sabe que con su muerte está yendo a la presencia de su Salvador. Esteban, enfrentado a la acusación, no tiene en nada lo que los otros puedan pensar de él. Lo único que a él le importa es honrar a su Señor, porque un corazón que ha sido transformado por el Evangelio, es un corazón que ya no vive para los hombres, sino que vive para la gloria de Dios. Israel es el prototipo de un corazón rebelde y endurecido. Esteban es el ejemplo de un corazón transformado por el Evangelio. Que el Señor nos permita a nosotros, por medio de la palabra, examinarnos y ver si nuestros corazones están siendo moldeados, transformados, guiados y emblandecidos por el amor y la gracia de Dios reflejados en su palabra. Amén. Oremos, hermanos.